El tío Stan tenía razón sobre ti. ¡Sí, eres un monstruo! ¡Tu hermana será mía! Five Nights at Freddy's, sin duda una de las sagas de videojuegos indie más grandes de toda la historia. Inicialmente fue el producto de las críticas hacia los juegos anteriores de su creador y que poco a poco cambió el cómo se veían los juegos independientes, y que en la actualidad cuenta con un gran fandom que a lo largo de los años han demostrado su gran amor a la saga, haciendo fangames, animaciones, teorías y otro montón de cosas que hacen los fandoms grandes. Al día de hoy la saga FNAF sigue dando de qué hablar, pese a que su último juego salió hace ya 7 años. Y recientemente se estrenó la tan esperada película de esta grandísima saga, la cual estuvo bastante buena. En realidad fue hace un año y ahora estamos a meses de que salga la segunda parte. A ver, no es la mejor película basada en videojuegos de la historia, pero sí es una que realmente vale la pena. Y entre un mar de pésimas adaptaciones que se han hecho a lo largo de la historia sobre las adaptaciones cinematográficas de videojuegos, esta película lo hace bastante bien. Como adaptación es de lo mejor que hay, pero como película deja bastante que desear, y eso será lo que les voy a contar a lo largo del video. Comenzamos con un prólogo con un guardia NPC que trabaja en Freddy's, el cual está escapando, pero por más que lo intenta no logra escapar, y lo terminan agarrando y poniendo en una especie de silla tipo Saw, donde al final termina muriendo, dando paso a la intro musical que tiene el mismo estilo que se utilizaba en los minijuegos, y debo decir, está bastante buena. Pero ya voy a hablar de esto al final. Luego conocemos a nuestro protagonista llamado Mike, el cual se levanta y tiene una pequeña pelea con su hermana. Luego de eso va a una heladería en donde a lo lejos ve a un niño perdido, que aparentemente está siendo llevado por un desconocido. Así que, en un acto heroico, Mike ataca al supuesto secuestrador, pero resulta que este era el padre del niño. Luego de este incidente, Mike es llevado a una comisaría, en donde el encargado de los trabajos le recrimina que está jodido de la mente, pero luego de platicar y poner una cara sospechosa, le termina ofreciendo el trabajo de guardia de seguridad, el cual este mismo termina rechazando, pero al llegar a su casa y darse cuenta que si no paga lo van a sacar junto a su hermanita, al rato cuando se va a dormir tiene un sueño en donde su hermano menor es secuestrado por un hombre misterioso, y desde ese día Mike quedó traumado con ese acontecimiento y todas las noches trata de revivir ese sueño porque cree que ahí está la clave para encontrar al secuestrador. Al día siguiente conocemos a su tía, que está tratando de quedarse con la custodia de Abby, supuestamente porque Mike está mal de la cabeza y que no es apto para cuidarla, pero nuestro prota sabe que ella solo quiere un cheque mensual por el hecho de tener a Abby, así que con todo lo que tiene encima toma la decisión de trabajar en la pizzería, así que le dan algo de contexto sobre ese lugar y empieza su primera noche, en donde ve un video introductorio bastante turbio, así que luego de darse una vuelta por el establecimiento termina quedándose dormido, en donde tiene el mismo sueño de siempre, solo que con la diferencia de que ahora hay 5 niños, en donde los persigue para ver si ellos tienen respuestas acerca de lo sucedido. Pero antes de que pudiera hacer algo, este termina despertando. Al rato regresa a su casa para ir a ver a Abby y hacer relevo con su niñera, que luego de despedirse va a una cafetería con la tía de Mike, en donde descubrimos que trabaja junto a la tía y el Mariana, en donde hablan de hacer quedar mal a Mike ante el juez, pero como la niñera no encontró nada incriminatorio, al Mariana se le ocurre el plan de meterse a la pizzería y destruirla para que lo despidan, y por ende que le quiten la custodia de su hermana. Ya en la noche Mike se vuelve a quedar dormido en el trabajo para ver si puede soñar con estos niños, Eso se escuchó muy mal. para poder investigar la desaparición de su hermano, pero al estar cara a cara con uno de estos, este le hiere el brazo. Pero antes de que pueda pasar algo más, llega una oficial llamada Vanessa, que lo termina ayudando con su herida, y le da algo más de contexto sobre la pizzería, y la verdadera razón por la cual la cerraron. Pero en vez de decirle cómo fue todo, solo le dice que desaparecieron unos niños adentro de la pizzería, y luego se despide de Mike, y este termina cerrando la pizzería para irse a su casa. Pero a lo lejos el Mariana llama a sus amigos para poner en marcha su plan, cosa que se me hace medio sin sentido porque el turno de Mike es en la noche, y estos tipos llegaron por la mañana. La cosa es que el grupito comienza a hacer todo un desmadre dentro de la pizzería, sin contar que los animatrónicos estaban vivos, y así empieza la masacre. Más tarde en la casa de Mike, este trata de hacer plática con Abby, porque resulta que encontró un documento donde Mike entregaba la custodia a la tía, pero este le dice que no se preocupe, que no la va a entregar. Seguidamente llega Vanessa a decirle que personas se metieron a la pizzería y que encontró sus pastillas para dormir. Así que este le termina contando todo lo que pasó con su hermano y que todas las noches trata de vivir ese momento para poder saber quién se lo llevó. Ya en la noche, en donde tras varios intentos fallidos de contactar con la niñera, Mike termina llevando a Abby a la pizzería,
en donde la deja durmiendo para limpiar el desmadre que hicieron los que se metieron. Ya cuando este termina de limpiar todo se duerme y al rato se despierta porque Abby estaba gritando. Pero no de miedo, sino que de alegría, porque resulta que los animatrónicos no le hacen nada. La cosa es que Mike piensa que es una broma pesada, pero Abby le dice que no es nada de eso. Y como todo hermano mayor responsable se la lleva de ahí. Ya al día siguiente Mike descubre que Abby los estuvo dibujando todo este tiempo. Pero aquí va la explicación. Resulta que Abby es medio esquizofrénica, y por eso era una niña solitaria que solo se la pasaba dibujando en su escuela y en su casa. Y por alguna razón esta se comunicaba con los fantasmas de los niños desaparecidos. Y lo dice tan tranquila como si fuera su día a día. Tus amigos. Ellos son... ¿Fantasmas? Obvio. Si no, ¿cómo se moverían? Son robots. Pero esto no es todo, porque Abby cuenta que ya sabía todo acerca sobre Garrett, su otro hermano, y que sabe cómo fue que se lo llevaron, pero no sabe quién fue. Así que decide preguntarle a los animatrónicos para saber quién fue que se llevó a su hermanito. Y en la noche se encuentran con Vanessa en la pizzería. La cosa es que todos se ponen a jugar y en un momento Mike y Vanessa se quedan solos, en donde discuten un poco porque aparentemente Vanessa sabe bastante acerca del lugar. Al final le dice que Abby ya no debe volver a la pizzería. Al día siguiente Mike deja a Abby al cuidado de su tía, para poder regresar y hablar con las almas, donde terminan haciendo un trato en donde a cambio de Abby, estos le harían soñar con su familia, a lo cual termina aceptando y arrepintiéndose seguidamente, pero como a los animatrónicos esto no es de su agrado, terminan hiriéndolo y colocándolo en la máquina donde murió el guardia anterior. Luego de zafarse de la máquina de pura suerte, ve los cadáveres de los que se metieron a vandalizar la pizzería, para seguidamente despertar en una bodega junto a Vanessa, donde por fin le termina de contar todo el lore de la pizzería. Resulta que de alguna forma las almas de los niños que murieron en los 80 se quedaron en los animatrónicos, debido a que William Afton escondió los cadáveres adentro. Y aparte de ser la misma persona que se llevó a su hermano hace tantos años, también es el padre de Vanessa. Así que Mike va a rescatar a su hermana, pero antes de irse Vanessa le da algunas indicaciones para poder entrar sin ser visto. Ya en la pizzería, en donde Abby se encontraba ya que Golden Freddy fue a buscarla, Chica se la lleva a un lugar en donde trata de meterla en un animatrónico. No estoy seguro si es Puppet o Circus Baby, no le sé mucho el lore así que no voy a hablar de esto. Pero en eso Mike llega y neutraliza a Chica. Cuando escapaban justo llega el pastelito que le muerde la pierna y Abby se termina alejando de él, en donde encuentra a Foxy que la para siguiendo. Pero momentos antes de que este la atrape, llega Vanessa y la salva. Por otro lado, Mike a duras penas logra librarse del pastelito, pero cuando empieza a buscar a Abby, este se termina encontrando con el final boss, Spring Bonnie. El cual sin perder el tiempo lo empieza a atacar, y cuando está a punto de rematarlo, llega Vanessa y lo confronta, el cual termina reiniciando los animatrónicos y le dice a ella que lo único que tenía que hacer era mantenerlos ocultos. Así que sorpresivamente Vanessa le termina metiendo un tiro a William, pero este la termina apuñalando para que no estorbe más. Pero en ese momento Abby se speedrunea un dibujo en donde revela que William fue quien realmente los secuestró y los asesinó convirtiéndolo en estas máquinas. Así que al igual que a Steppenwolf de la Liga de la Justicia de 2017 se vuelven en su contra, pero William les termina diciendo que sin él no son nada, y que gracias a él son seres bastante poderosos, pero el pastelito lo termina atacando haciendo que su traje lo empiece a perforar. Así que con la poca fuerza que le quedaba, dice su icónica frase y se pone la máscara. ¡Yo siempre regreso! Ya después nuestros protagonistas escapan, y unas semanas después Abby logra hacer amigos en la escuela que sí son humanos y no almas en pena, mientras que Vanessa terminó en una especie de coma por la puñalada de Afton, y Mike logra curar su trauma y empezar una nueva vida, dejando la puerta abierta para una secuela. Pero antes de que todo esto termine, se nos muestra que William Afton sigue con vida, y que tal vez su alma está siendo absorbida por el traje, finalizando la película. Aquí haría una gran comparación con los juegos, pero como desconozco bastante del lore para saber qué cosas son similares y qué otras cambian bastante, solo me voy a centrar en mencionar las referencias que yo conozco y lo que me pareció la cinta en general. Empezando con la fidelidad hacia los juegos, me he topado con gente que dice que es bastante fiel. Obviamente la película tiene sus diferencias. Entre las cosas que sí mantuvieron es de que los 5 niños fueron escondidos en los animatrónicos, la tona de Foxy, los animatrónicos viendo directamente a las cámaras, básicamente la ambientación y todo el apartado visual. También algunos pequeños detalles como el vaso que se encuentra en la oficina, el It's Me en el espejo, el cartel que está en las oficinas y el hecho que la película sí transcurra en 5 noches. Que bueno, esta es una idea que queda medio rara, porque se siente que hay 2 noches que sobran. Realmente no siento que la película sea terror al 100%. A lo mucho llega a haber suspenso cuando está en la pizzería, pero solo eso.
y debo decir que los screamers son bastante predecibles. Recuerdo que cuando fui al cine, supe cada vez que iba a salir uno de estos. Además, si fuese realmente una película de terror no sería como las demás, ya que hasta donde recuerdo, creo que no haya ninguna película de este género que maneje tan bien la comedia. No te digo que la película sea comedia pura, solo digo que realmente en los momentos en los que hacen chistes se sienten bastante naturales y para nada forzados, como el chiste de esas son dos cosas, todas las escenas del abogado, y hasta la noche en que los protagonistas hacen un fuerte junto con los animatrónicos, que es bastante divertida al ver estos seres que fácilmente te pueden matar actuar como lo que realmente son, simplemente niños. En cuanto a la música diría que no hay casi nada destacable, casi ninguna melodía logra caerse en la cabeza, pero de las pocas que logran destacar van a resonar en tu cabeza bastante tiempo. El tema de introducción junto a la animación que explica cómo fue asesinado cada uno de los niños le da un toque bastante único y especial. También la música licenciada que tiene esta película es bastante buena. Otra cosa que me pareció bastante buena son los momentos de suspenso, ya que siento que están bastante bien manejadas. Sí logran manejar una atmósfera lo suficientemente misteriosa para sentirse que los personajes sí están en peligro, como el guardia del inicio, que toda esa sección me recuerda un poco a esas películas de monstruos que no lo muestran de una, sino que van mostrando poco a poco cómo se acerca a sus víctimas, al igual que en las escenas donde Mike está de guardia y es atacado por los animatrónicos, y también las muertes de los delincuentes, que a pesar que están más censuradas que las decapitaciones en Venom, están sorprendentemente bien hechas, sobre todo la muerte de la niñera y del tipo del pastel. Otra cosa sería la subtrama de Mike tratando de saber quién fue el que se llevó a su hermano a través de sus sueños. Me pareció bastante buena y coherente dentro de la ficción del universo, pero a veces se siente que le dan más énfasis a esta que directamente a las noches en la pizzería, porque 2 noches directamente Mike se queda dormido y no pasa nada más que encontrarse con las almas de los niños. Realmente siento que esto se pudo haber llevado de una mejor forma, y creo que con un poco más de tiempo para pulir este apartado habría quedado mucho mejor. Digo, esperamos 8 años por la película, un año más no creo que hubiera afectado. Ahora sí, hablando de las cosas malas, sería el que Mike no le pregunte las cosas a Vanessa, porque por alguna razón no siguió preguntando en cuanto se enteró por qué realmente cerraron el lugar, o por qué no se le ocurrió decirle a Vanessa que iba a llevar a Abby a la pizzería, porque su niñera llevaba días desaparecida, y tampoco la podía dejar sola, y pues no era mentira. También el que Vanessa no cuente las cosas de una. Durante toda la película se la pasa dando migajas de contexto sobre todo lo ocurrido en Freddy's. Entiendo el que no le diga a Mike que su padre es un psicópata, porque van a entender que ella es cómplice y que seguramente ha ayudado en más crímenes, y no simplemente a tratar de que nadie se dé cuenta que los animatrónicos se mueven por sí solos. Otra cosa sería por qué los animatrónicos le hacen caso a Afton. Sé que tiene que ver algo que les haya mentido acerca de lo que son, pero esto nunca se explica, solo se sabe que los controla y ya, pero tal vez esto lo puedan explicar en la secuela. ¿O no? Y también, ¿qué se supone que es Golden Freddy? Tengo entendido que en los juegos es un espectro que no tiene nada que ver con los 5 animatrónicos principales, pero aquí por momentos parece ser una entidad física, pero fuera esto no se sabe más de este personaje. Otra cosa es que es algo bastante extraño que nadie se pregunte por el paradero de los que se metieron a la pizzería. Parece que a nadie le importaban estas personas, ni siquiera la tía se molestó en preguntar por ellos, sabiendo que ella misma los envió para hacer que despidan a Mike, cosa que no tiene nada de sentido porque ellos entraban por el día. Y en todo caso no sería su culpa, ya que está fuera de su horario de trabajo, y nunca dieron indicio de que alguien cuidaba el local por el día. Algo más de lo que me gustaría hablar es sobre William Afton. Realmente no creo que haya sido sorpresa para nadie que él fuera el causante de la desaparición de los niños, porque aparte que tiene una actitud totalmente sospechosa, antes de que se estrenara la película todo el mundo sabía cuál iba a ser su papel en esta. Personalmente creo que lo usaron bastante bien, teniendo unas pocas escenas al inicio y siendo el responsable de darle el trabajo de guardia a Mike, y al final revelando que él era realmente el que se terminó llevando a su hermanito, y siendo alguien bastante amenazante y teniendo un desenlace bastante bueno. Pero pese a esto que estoy diciendo, siento que se pudo haber utilizado bastante mejor. No sé, tal vez ser el hombre atrás del teléfono que llama al inicio de cada noche, o bien tener alguna participación por el medio, llegando a supervisar o bien regañando a Mike cuando llegaron las personas a meterse a la pizzería. Pero pese a que no tuvo tanta presencia y se pudo haber hecho mucho más con él, es un personaje bastante bueno. Pero si hablamos de la verdadera figura antagónica de la película, esta sería la tía de Mike, porque esta sí que le pone trabas al protagonista, incluso más que el mismísimo Afton. Y que una Karen sea más antagónica que un psicópata da mucho de qué hablar. Pasando a la producción de la película, debo aplaudir el hecho de que usaran animatrónicos y trajes para darle vida a estos. Realmente aprecio que el poco CGI que se usó se llegó a utilizar en su mayoría para el pastelito, cosa que se agradece bastante. También la pizzería está bastante bien hecha. Sí se nota que le pusieron amor a todo lo que lleva la producción porque en términos visuales es algo bastante bien hecho.
Como conclusión final diría que la película Five Nights at Freddy es una película que pese a sus grandes fallos, no solo puede ser disfrutada para fans, digo, no es otra película Assassin's Creed, sino que cualquiera por más mínimo que conozca la saga, la puede encontrar bastante disfrutable y entretenida. Y sin duda es una carta de amor para los fans, y esperemos que la saga logre mantenerse en el cine por bastantes años, justo como su contraparte de los videojuegos.